Y si la clave para escapar de esos pensamientos que nos limitan estuviera en algo que usamos cada día casi sin pensar. No, no es la fuerza de voluntad, es algo mucho más básico: las palabras. Vamos a ver cómo el lenguaje no solo describe nuestra realidad, sino que de hecho la crea, y cómo a veces cambiando una sola palabra podemos empezar a reescribir por completo nuestra historia. La pregunta va directa al grano, porque, seamos sinceros, hay algo fascinante y a la vez un poco inquietante en descubrir que en nuestro propio cerebro, esa máquina increíble que nos da la creatividad y la razón, también nos engaña. Y lo hace, bueno, lo hace con una elegancia increíble, como un mago que sabe perfectamente dónde no estamos mirando. Y esta frase, la verdad, lo clava. Desde que nacemos, no estamos haciendo una fotocopia de la realidad. Para nada. Estamos creando una versión, una interpretación, moldeada por nuestras experiencias, por nuestras emociones. El problema es que, claro, damos por hecho que nuestra versión es la única verdad, la verdad absoluta. Aquí es donde empezamos a levantar, sin darnos cuenta, nuestra propia prisión invisible. Y los barrotes de esa prisión están hechos de lenguaje. Usamos palabras para definir quiénes somos, pero muchísimas veces, esas definiciones acaban por encerrarnos en vez de liberarnos. A ver, es que es un proceso que funciona en piloto automático. Nuestro cerebro es una máquina de contar historias, de buscar porqués, de conectar puntos para que todo encaje con lo que ya creemos. Un simple gesto, una palabra de alguien, ¡zas!, se convierte en la prueba definitiva que confirma la opinión que ya teníamos en la cabeza. El financiero George Soros usó este concepto, la reflexividad, para los mercados, pero es que se aplica a la vida de una forma espectacular. Si alguien cree que es malo hablando en público, ¿qué pasa? Que se pone nervioso, actúa con torpeza, el resultado es malo y bingo, confirma su creencia inicial. Es un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo una y otra vez. ¿Nos suenan estas frases? Parecen inofensivas, pero en realidad son sentencias. No describen un hecho puntual, no. Se convierten en etiquetas que nos colgamos y de tanto repetirlas se transforman en nuestra verdad personal, en una especie de profecía que nosotros mismos nos encargamos de cumplir, reforzando ese bucle del que hablábamos. Vale, entonces, ¿cómo rompemos este ciclo? Pues la clave, curiosamente, no está en pensar más, sino en conversar mejor. La conversación es esa herramienta increíble que nos permite salir de nuestra propia cabeza y, por fin, ver las cosas desde otro ángulo. Es que es así. Al hablar con otras personas, al poner nuestras ideas en palabras, de repente pasan por un filtro. A veces, solo con escucharnos a nosotros mismos decir algo en voz alta, nos damos cuenta de que, de que no tiene ningún sentido. La conversación nos obliga a poner un poco de orden en el caos que tenemos dentro. Pero, ojo, que no toda conversación vale. Hay una diferencia abismal entre lo que se llama la sabiduría de las multitudes, donde muchas perspectivas diferentes enriquecen una idea, y el delirio de las masas, donde la presión por encajar anula por completo la razón. El objetivo, claro, es buscar lo primero y huir como de la peste de lo segundo. El ensayista Michel de Montaigne decía que conversar es un arte. Y estos principios son como las reglas básicas de ese arte. Se trata de bajar un poco el volumen del ego para que la sabiduría pueda entrar, de estar dispuesto a dudar de uno mismo y, sobre todo, de escuchar para entender de verdad al otro, no solo para preparar la respuesta. Y ahora vamos a aplicar todo esto a la conversación más importante de todas, la que tenemos con nosotros mismos. Porque si aprendemos a conversar mejor con los demás, también podemos y debemos aprender a hablarnos mejor a nosotros. Este concepto de granularidad emocional es fundamental. A ver, muchas veces el lío emocional que tenemos viene de una falta de precisión. Usamos palabras súper generales como estoy mal para emociones que son muy complejas. Y claro, no es lo mismo sentirse con frustración que con decepción que con cansancio. Ponerle el nombre exacto a la emoción es el primerísimo paso para poder gestionarla. Esta frase resume a la perfección el poder de la granularidad emocional. Cuando no sabemos qué sentimos, es como vivir con un ruido de fondo constante, reaccionando a un caos que no entendemos. Pero en el momento en que le pones nombre a una emoción, la sacas de ese caos, la haces tangible y, por lo tanto, manejable. La diferencia es brutal. Me siento mal es un callejón sin salida, no te da información. En cambio, me siento con decepción te dice que había unas expectativas que no se han cumplido. Con cansancio te indica que lo que necesitas es descansar. La precisión nos da poder, nos permite actuar de forma consciente en vez de solo reaccionar. Y aquí está el meollo de la cuestión. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos moldea, ladrillo a ladrillo, la persona que creemos que somos. Si alguien se repite una y otra vez que es torpe, acabará por creérselo. Pero si se recuerda que está aprendiendo, se dará permiso para crecer.
El diálogo interno puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor aliado. Pensemos un segundo en esto. Si un buen amigo comete el mismo error que nosotros, ¿le hablaríamos con esa dureza con la que nos hablamos a nosotros? Seguramente no. Le consolaríamos, le animaríamos. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con nosotros? No se trata de ignorar los errores, para nada, sino de corregir sin destruir, de ser firmes pero sin castigarnos. Cuando se consigue cambiar estas conversaciones, tanto las que tenemos con los demás como la que tenemos con nosotros, no solo cambia la mente, es que se empieza a vivir una realidad completamente nueva, una historia que, por fin, está escrita por uno mismo. Esto es la reflexividad en acción, pero esta vez jugando a nuestro favor. Cuando se eligen palabras y significados que nos dan poder, la realidad empieza a cambiar de forma. Dejamos de ser esclavos de nuestra mente para convertirnos en sus directores. Dejamos de reaccionar para empezar a dirigir nuestra vida. Y estos son los frutos de ese trabajo interior. No se trata de buscar la perfección, sino la autenticidad, de vivir con más intención, con más conciencia y con más amabilidad hacia uno mismo. Y esa paz que nace de la coherencia interna es quizás la mayor libertad que podemos alcanzar. La transformación más grande siempre empieza con algo muy pequeño, casi invisible. Empieza con una sola palabra, con una frase que decidimos no volver a repetir, con una conversación que elegimos tener desde la curiosidad en vez de desde el juicio. Así que ahí queda la pregunta, ¿por dónde empezar?